hechos punibles que atentan a su intimidad, a su ámbito de vida, entre otros atributos que en estos delitos se atentan contra ellos. En primer término, tenemos dos tipos similares en el capítulo en lo que más se refiere al ámbito de vida de las personas. Empezamos por lo que es la violación de domicilio, en donde el sujeto activo lo que hace es irrumpir en un domicilio violentando el ámbito de vida de las personas. Y esa es su diferencia básica con la invasión de inmueble ajeno, en donde no se requiere que sea el ámbito de vida, sino que a un inmueble ajeno cualquiera. En la violación de domicilio debemos tener presente que puede ser que el sujeto activo ingrese sin la autorización de que deba darlo, o cuando éste le pide que se retire, no realiza. Y como ustedes ven, las agravantes son cuando es conjuntamente con otra persona o abusando de su función pública o por el uso de armas. En la violación de domicilio, cuando habla, dice de quien tiene derecho, porque en la violación de domicilio no precisamente puede ser el dueño de la casa el que tiene el derecho. Acá el derecho, ¿cuál es? El ámbito de vida, donde uno despliega, desempeña su ámbito de vida independientemente a que sea el dueño. Por ejemplo, puede ser un inquilino en una casa o en una pieza inclusive. Él ahí está enraizando este bien jurídico que le pertenece, cuál es el ámbito de vida. Acá no se está poniendo en juego, o tampoco es el bien jurídico la propiedad. No confundan nunca eso. Por eso es que, por ejemplo, si Florencio es el dueño de un inquilinato y hay 4 o 5 piezas que él está alquilando, él no puede irrumpir la hora que le guste en la pieza de Vicente donde está alquilando, porque el derecho, el bien jurídico del ámbito de vida, ahí le pertenece a Vicente. Cuando es una cuestión de propiedad o otras cosas, eso se regirá por otro canal jurídico o judicial, pero acá no estamos hablando de vida, no estamos hablando del bien jurídico de la propiedad, sino del ámbito de vida. Entonces, mientras persista en ese lugar el derecho de quien tiene, entonces comete la violación de domicilio quien ingresa al mismo en forma, o sea, sin autorización, o cuando se le pide que se retire del lugar de quien tiene el derecho sobre el ámbito de vida, el sujeto activo no lo hace. Esas son las dos formas de la violación de domicilio. Y en la invasión de inmueble ajeno hay una conjunción entre el derecho a la propiedad, porque acá sí se tiene que tener una luz pico. ¿Qué pasa si el inquilino no paga más el alquiler? Bueno, eso tiene su solución en alguno de los litigios. Puede ser que el propietario ahí vaya y solicite el desalojo. Tiene su procedimiento, eso no hay ningún problema. Pero mientras está en ese lugar, la persona es quien tiene el derecho del ámbito de vida, no el derecho de propiedad, que no hay que confundir. Como les dije, en la invasión de inmueble ajeno es el hecho de ingresar en forma clandestina a un inmueble ajeno. Eso de por sí ya implica el tipo base, que como ustedes ven, el ánimo de instalarse en el mismo
ya es un agravante que está en el 142, inciso segundo. Entonces, al ingresar a un inmueble ajeno, ya de por sí, en forma clandestina, ojo, en forma clandestina, ¿qué es lo que se está violentando acá? Acá lo que se está violentando es una suerte de la propiedad sobre ese inmueble ajeno, porque no estamos hablando del ámbito de vida. Entonces muchos cuestionan incluso que este delito de invasión de inmueble ajeno se encuentre en este capítulo. Muchos consideran que tiene que estar en los siguientes capítulos, en los hechos punibles contra los bienes de las personas, porque acá lo que se violenta es ingresar en forma clandestina. O sea, violenta el inmueble ajeno desde el punto de vista de ingresar sin autorización. Es más, si ustedes ven y analizan los elementos del tipo penal, si uno ingresa a un inmueble ajeno de otra forma, tampoco sería hecho punible si es que no está entrando en forma clandestina. Acá la clandestinidad, la forma de irrumpir en forma clandestina, violenta el sigilo con que uno ingresa a un inmueble ajeno. Prácticamente descuida, a traición del dueño, ingresa a ese inmueble ajeno. Es el tipo base de la invasión de inmueble ajeno. Y como reitero, el hecho de querer instalarse en el mismo es un agravante. Posteriormente tenemos los hechos punibles contra la intimidad de las personas, que como ustedes ven en el artículo 143, aclara en una parte que debemos entender por la lesión a la intimidad. Y habla especialmente, dice, el ámbito familiar, de su salud o de alguna forma de su sexualidad. ¿Y qué es lo que hace en la lesión a la violación de la intimidad? Es exponer la intimidad de las personas. De alguna u otra forma, ya sea a través de publicaciones que hoy día están muy a la moda, como diríamos, en donde les doy un ejemplo, que Vicenta, con este calor, tiene una piscina en su casa. Y en la misma toma sol con su novio. Y Florencio, bastante pervertido, saca fotos y envía por las redes sociales. Esa, por ejemplo, sería una violación a la intimidad de las personas porque Vicenta está en su casa y el otro está exponiendo parte o de su familia o de su sexualidad misma. Ahora, ese mismo hecho, vamos a modificar la escena. Vicenta está con su novio tomando sol en ropa menor, en bikini, ¿verdad? Y como novio se besan ahí al lado de la pileta, pero ¿qué pasa? No tiene muralla y pasan niños a la salida de la escuela y los encuentran en esa escena. Y ahí Florencio saca la foto y envía por las redes sociales como una forma de denuncia. En ese caso, si bien está exponiendo la intimidad familiar o incluso sexual de Vicenta y su novio, sin embargo, la conducta de Florencio estaría justificado porque él está denunciando una cuestión de interés social, en ese caso la protección de los niños ante esos actos exhibicionistas. Si bien Vicenta está en su casa, él no está haciendo con un ánimo de exponer nada más su intimidad. Expone su intimidad, pero justificando por el hecho de proteger los actos frente a niños. Eso es lo que dice el 143, por ejemplo, inciso tercero.
¿Y qué es lo que hace el sujeto activo? Hace escuchar a través de medios técnicos la palabra de otro no destinado a nadie, o sea, sin autorización del quien tiene derecho a esa comunicación. Por ejemplo, esos famosos fonopinchazos, escuchas telefónicas. El que está hablando normalmente en el marco de su derecho a la comunicación, él no sabe y tampoco obviamente ha autorizado que Florencio a través de instalaciones técnicas lo va a escuchar en tercero esa comunicación que está realizando la víctima. Acá no debemos perder de vista cuál es el bien jurídico. El bien jurídico es la dignidad de la persona humana, y dentro de la dignidad está la intimidad, y dentro de la intimidad está el derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación en todas las sociedades, especialmente de Occidente, es un bien jurídico bastante protegido, muy cuestionado cualquier forma de atentar contra él. Incluso son aspectos que hacen a la personalidad misma de cada uno de nosotros, que tenemos el derecho a comunicarnos en forma libre, voluntaria y sin censura alguna. Y eso es lo que todos estos hechos punibles bastante parecidos el legislador consideró como conducta típica para proteger ese bien jurídico de la libre comunicación y la intimidad de las personas. En este caso, la intimidad a través de la comunicación. En el 145 es violación de la confidencialidad de la palabra. La palabra destinada a otro. O sea que Vicente viene y le confía, por ejemplo, un secreto a Florencio. ¿Y qué hace Florencio? Defrauda esa confianza haciendo accesible, porque el secreto no fue confiado a otro más que solamente a Florencio. Parece tan hoy día que no se tiene tan cuenta el valor de la palabra, el valor de la confidencialidad, el valor del secreto de la palabra, de la comunicación. Por eso es que parece muy fútil estas situaciones. Sin embargo, son bienes jurídicos que está tratando de proteger al ser humano en esa faceta en que está desplegando parte de su personalidad, que es el derecho a la libre comunicación, al secreto de su comunicación. Si él destina, entonces quien haciendo escuchar a un tercero la palabra que no fue destinada y no fue autorizada por el titular de esa comunicación, se constituye un atentado a esa libre comunicación. Así tenemos en el 146 la violación del secreto de la comunicación. En el 46 podemos dar como ejemplo formas tradicionales, por ejemplo, recibir una carta, que era anteriormente una forma común y corriente de la comunicación a distancia. Y acá el sujeto activo lo que hace es interceptar, acceder a esa comunicación que no le vino a él. ¿Qué es lo que importa acá? Lo importante es el acceso, es violentar el sagrado secreto que guarda una comunicación ajena. En ella está el derecho de la intimidad de las personas. También vieron que puede ser a través de hoy día los correos electrónicos. Es una forma de comunicarse y el sujeto activo intercepta. Por ejemplo, puede ser a través de un hackeo. Todos estos casos ya están previstos también. Por más que tengamos siempre avanzada en tecnología, nuevos métodos tecnológicos, de la conducta típica ya está
que cualquier violación a la comunicación en cualquiera de sus facetas, el sujeto activo intercepta, accede al mismo por cualquier mecanismo no autorizado por el autor, constituye este hecho, violación de la confidencialidad, violación del secreto de la comunicación, perdón. En el 146 tenemos los accesos indebidos a datos. Que en el inciso segundo, ¿qué nos dice datos? Como datos en el sentido del inciso primero se entenderán solo aquellos que se almacenan o transmitan electrónica, magnética o de otra manera inmediatamente no visible, no inmediatamente visible. Eso implica todo lo que es datos que se manifiesta a través de medios magnéticos, por ejemplo, en un pendrive, electrónicamente, todo lo que conocemos como un correo, WhatsApp, etc. No lo que es la comunicación tradicional, que puede ser un escrito a través de cartas, etc. A eso se refiere que debemos entender por datos. Entonces, volviendo al inciso, habla de acceso indebido a datos, habla sin autorización y violando sistemas de seguridad. Un hackeo o encontrar el acceso, el código de acceso de otra persona a un WhatsApp, cualquier forma de ingreso a los datos ajenos. Acá el hecho de interceptar esos datos, acceder a esos datos sin autorización en forma clandestina, ya constituye el hecho punible. Y esto conviene aclarar porque más adelante vamos a ver que estos datos pueden ser utilizados de otra forma, pero en ese caso la finalidad del autor ya va a ser lo relevante para la diferencia con estos tipos penales. Reitero, en este caso solamente se está violentando el derecho a la comunicación, se está violentando la intimidad de las personas. En el 146.c habla el que sin autorización utilizando medios técnicos. Esto es lo mismo que el 144, pero en este caso es para acceder a datos. Reitero, como aclara la norma, datos en el sentido magnético o electrónicamente. En el 146 habla de la preparación de acceso indebido a interceptación de datos. Un momentito. Disculpen, un imprevisto. Bueno, en este 146.d conviene que rebobinemos lo que estudiaron en el semestre pasado en cuanto al emprendimiento criminal. ¿Recuerdan ustedes la fase de la tentativa? Así es cuando Florencio decide matarle a Vicente. Está muy enojado con él y decide que mañana, hoy va a comprar un arma a Florencio. El hecho de ir a comprar un arma todavía no está dentro de las fases de la tentativa. Recuerdan ustedes que la tentativa acabada recién es punible. Acá podemos hablar de actos preparatorios, aunque no está en la fase de la punibilidad de un hecho punible. También, en cada tipo penal tenemos distintas fases de ese emprendimiento criminal. Esto ustedes ya estudiaron el semestre pasado, solamente le estoy refrescando la memoria. Este 146.d contiene como conducta típica actos preparatorios de acceso indebido a datos. Si hacemos el paralelismo con el homicidio, acá el autor va a comprar recién el arma. ¿Qué está haciendo?
está preparando una situación para que él después pueda ingresar a acceder a los datos conforme al 146.a o punto B. Sin embargo, acá el legislador ya consideró que esos actos preparatorios son un tipo penal independiente. En el 147 habla de revelación de carácter privado. Por ejemplo, el defensor en materia penal con su defendido accede al secreto del mismo a través de su rol como defensor. El sacerdote en una confesión, el médico con su paciente. ¿Qué es lo que hacen esto? Acceden al secreto que le comunica por la función que desempeña. Y sin embargo, cualquiera de estos, ya sea el cura o el médico tratante o el abogado defensor, revelan ese secreto de carácter privado que le fue confiado en el marco de sus funciones. Por eso tiene una pena también, incluso ya pena privativa hasta 1 año, el hecho de violentar el secreto profesional a través del cual accedió a un secreto de carácter privado. En el 148 es funcionario con obligación especial de guardar secreto. Le pongo como ejemplo el Código Procesal Penal que ustedes van a estudiar en el 6º curso, en donde el funcionario fiscal que está a cargo de una investigación debe guardar secreto, solamente se puede revelar aspectos de la investigación a las partes. Ese es uno de los casos que tenemos como ejemplo de esta revelación de secretos privados por funcionario o persona con obligación especial. ¿Qué pasa? Dentro de la investigación accede a datos, por ejemplo, una pericia telefónica, puede ser en un allanamiento que entró en la casa del investigado, etc. Entonces, en su calidad de investigador, él accedió a secretos de carácter privado a una persona y está por ley obligado a guardar secretos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el autor acá? Aún así revela esos secretos privados que él accedió en su carácter de funcionario fiscal. En el 149, revelación de secretos de privados por motivo económico. ¿Vieron el 147? Son revelación de secretos que obtuvieron en su rol, sea el sacerdote, sea el defensor, etc. En el 148 es funcionario que por ley está obligado a guardar secreto. Y en el 149, por la finalidad, el que revela el secreto privado es por una finalidad económica. Cualquier clase de ventaja económica, quien revela el secreto privado ajeno que obtuvo él en cualquier circunstancia. Entonces acá el 149 agrava prácticamente la conducta de los anteriores cuando está queriendo en forma mercantil, está queriendo mercantilizar el bien jurídico del secreto privado ajeno. ¿Hasta acá alguna pregunta? Doctor, una acotación más. Creo que en el 147, cuando algún profesional tiene información de que un menor de edad está siendo violentado o lastimado, creo que sí puede incumplir esta norma, ¿verdad? Ahí por el estado de necesidad justificante se va a justificar. Ahora, ¿cómo decimos cuando el abogado sabe? Bruno, depende Doctor, del caso. sí, ¿Cómo decimos el abogado cuando no sabemos? Depende del caso. ¿Sabes por qué te digo? Porque si para denunciar viola el secreto privado,
¿verdad? Ahí va a estar justificado. No estaba necesidad justificante, nunca olviden que quien quien lesiona un bien jurídico está justificado si es para proteger otro bien jurídico de igual o mayor valoración jurídica. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Por ejemplo, un menor que está sufriendo una pornografía infantil o un menor que está sufriendo una violencia familiar con posibilidad de lesión grave, por ejemplo. Depende del caso, te digo, porque si quien no denuncia o no pone a conocimiento de las autoridades, ahí si tiene el mandato jurídico, ahí actúa como si fuera el mismo autor por el artículo 15. Ahora, respecto a nuestro tipo legal de estas violaciones al secreto privado, por supuesto que va a estar justificado cuando sirve para proteger otro bien jurídico. En el siguiente capítulo tenemos los hechos punibles contra el honor y la reputación de las personas. Pero la importancia que le da el legislador, en este caso, al honor y la reputación de las personas, que como les dije, volvemos a nuestro bien jurídico madre, que es la dignidad de la persona humana. Y obviamente que la dignidad de la persona humana implica que tiene honor, reputación, buena fama, que son los bienes jurídicos que en este caso protege este capítulo octavo de nuestro título de la parte especial. Y tenemos hechos punibles bastante tradicionales, como son la calumnia, la injuria y la difamación. Que como ustedes ven, la calumnia, ¿qué es lo que ocurre en la calumnia? El sujeto activo afirma contra otro hechos que podrían afectar su honor, pero el que afirma, el autor, sabe que lo que está afirmando es falso. Entonces esa es la condición para la calumnia, que de antemano el calumniador ya sabe que lo que está afirmando es falso. Hay un ex ante en su conocimiento. Entonces, a pesar de su conocimiento en el sentido cognitivo, él ya conoce, sabe que los hechos que está afirmando contra otro y que es capaz de lesionar su honor es falso. Esa es la condictio para que ocurra la calumnia. Que la difamación no requiere de ninguna manera que sea un hecho falso. Basta que en la calumnia, perdón, en la difamación. ¿Qué es la difamación? Viene una palabra latina que es di. ¿Vieron lo que es la palabra di? Se usa para disociar, divorciar, todo lo que es dividir. Y en la difamación, ¿qué es lo que hace? Difama, distorsiona la fama. De ahí viene la unión de estos dos, que es difamación. El ánimo del autor de la difamación se centra en que quiere divulgar hechos capaces de lesionar la fama de otra persona. Entonces son hechos capaces, idóneos de dañar la fama. Ahí viene la difamación, que en la legislación tradicional se requería que sea ante dos personas como mínimo, porque ahí implica la divulgación, porque ¿qué es lo que quiere el difamador? Distorsionar la fama. Y la fama se adquiere a través de la divulgación. Hoy día la divulgación ya no se necesita que, como antes, que sea entre varias personas o ante un público. Puede darse ante varias personas
puede darse a través de, en un gran número de público, pero también a través de publicaciones conforme al artículo 14, que el autor se encarga de afirmar hechos capaces de dañar el honor y la reputación de las personas a través de una divulgación que distorsione, que difame al sujeto pasivo. Y en la injuria son hechos capaces de lesionar el honor, pero de juicio, dice, de valor negativo contra otra persona. En el Código Penal de Teodosio González se requería que la víctima esté presente. ¿Qué es lo que en nuestro caso no es necesario? Basta también a través de publicaciones. ¿Qué es lo que es la esencia de la injuria? Injuriar es denigrar, denostar, menoscabar a la personalidad de otro. En otros países, por ejemplo en Brasil, una injuria por el color de su piel, por ejemplo, es una agravante alta. Nuestro país no tiene esa agravante porque bien sabemos que socialmente, si bien hay algunos desubicados, no es una cuestión, no tenemos las cuestiones raciales nosotros en nuestra sociedad. Con eso no digo que no hay, pero no es que tenga una connotación. Vienen ustedes en los Estados Unidos, hay un problema contra una persona de raza negra, por ejemplo, y son capaces de incendiar y sitiar una ciudad. Hay cuestiones marcadamente que condicionan a una sociedad por odios raciales, religiosos, etc. Nosotros no tenemos esas agravantes, pero les pongo nada más como ejemplo. Entonces, en la injuria, lo que el sujeto activo hace es menoscabar a otro, denostarle, haciendo un juicio de valor negativo sobre su persona. Ese es el ánimo del injuriador. Ustedes tienen en el 153 la denigración de la memoria de un muerto. Acá lo que ocurre es que también puede darse la calumnia, difamación, injuria, lesión en la intimidad contra otra persona ya fallecida. O sea, los mismos tipos penales que ya analizamos, solamente que en este caso es contra una persona ya fallecida. Y tiene como condición, ese es los efectos de la persecución penal, que no haya pasado 10 años del fallecimiento de la persona. O sea, si la persona ya falleció 11 años atrás, ya no tendría entidad típica, ya no concurriría el hecho punible, no configuraría el tipo penal de la denigración del muerto. En este caso es a los efectos de su persecución penal. En las penas adicionales tenemos, en estos casos para la composición, etcétera, que el juez fija de acuerdo a lo que la norma así lo establezca, que ustedes estudiaron en el semestre pasado en cuanto a las penas. En el reproche reducido también contempla que se puede prescindir de la pena o se puede componer. Vamos a la cuestión corriente y común. ¿Alguna vez escucharon personas que se gritan en la calle, en el colegio o en algún barrio y se quieren dañar injuriándose, tratándose de lo peor de una persona contra otra? Esto, por ejemplo, en la doctrina se llama lo que es la retorsión, cuando las lesiones, o sea, lesiones físicas, por ejemplo, son recíprocas. Lo mismo ocurre cuando se calumnian o se injurian en forma recíproca. Ahí ya no sabe quién es víctima o quién es victimario, pero eso es lo que hace referencia a este reproche reducido, cuando ocurre la retorsión, cuando las calumnias son injurias son recíprocas, se puede prescindir de la pena o se aplica una composición entre las partes. Esa es en esencia lo que dice el 156, habla de instancia. ¿Recuerdan las clases anteriores cuando le hablé de acciones? Acción privada, en estos hechos punibles
todos son de acción privada. Eso implica querella autónoma de parte. Acá no interviene la fiscalía. En calumnia, injuria, difamación, en ninguno interviene la fiscalía. Son delitos de acción penal privada. Eso implica querella autónoma y la defensa. El Ministerio Público no es parte. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal el lunes? ¿Lunero o estamos bien? Estamos bien, doctor. Bueno, les pregunto porque tenemos el capítulo siguiente contra los bienes de las personas, que ese sí nos va a llevar un poco de tiempo, entonces vamos a entrar con todo el miércoles, donde vamos a dar unos artículos bastante extensos, en donde ya vamos a analizar atentados contra los bienes de las personas, la diferencia entre hurto y apropiación, hurto y robo, las distintas formas de hurto, las distintas formas de robo, la diferencia entre patrimonio, propiedad, otros derechos patrimoniales, entre otros. Entonces, tenemos tipos penales bastante especiales en configuración, como por ejemplo es frustración de la ejecución individual, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situaciones de crisis que son bastante peculiares, no solamente en su estudio, sino en su configuración, y bastante técnica desde el punto de vista de la dogmática penal para su configuración. ¿Vos sabés cuánto vamos a copiar todo demás? Pero tu otro está todo hecho, ¿verdad? No del todo. ¿Noelia? Pero la ciudad te pide que elimine evidencia. Creo que se le prendió su micrófono en forma... Bueno. No sé si quieren hacer una pregunta respecto a estas clases que dimos. De mi parte, profe, todo claro. Bueno. Entonces, hasta aquí hemos analizado los hechos disponibles contra la intimidad, el derecho a la comunicación, al ámbito de vida y el honor y la reputación. Por último, quiero agregar que conforme estudiaron el semestre pasado, en el artículo 70, lo que hace a concurso real, concurso ideal y concurso aparente de normas penales, vieron ustedes cuando hay en una unidad de acción suele querellar por calumnia, injuria y difamación. Una sola conducta es cuando puede ser que abarque a lo distinto. La condición, como les dije, para la calumnia es que el calumniador sepa que lo que está afirmando es falso. En la difamación es un hecho capaz de lesionar el honor y quiere dañar la fama, distorsionar la fama del sujeto activo, perdón, del sujeto pasivo, que es la víctima. Y injuria es denostarle, denigrarle, menoscabándole en su personalidad. Cuando hay una unidad de acción, eso implica una sola conducta. Por ejemplo, dice una frase contra otro y ahí analizamos. El mejor configurado aleja a los otros, porque una sola conducta no puede configurar varios hechos punibles. Cuando hablamos de unidad de acción. En ese caso, lo que en doctrina se llama concurso aparente de normas penales, donde el mejor configurado aleja a los otros.
que como les expliqué la diferencia del concurso ideal y concurso real en las clases anteriores. Esto ustedes ya... ¿Quién sacó 5 el semestre pasado? El que sacó 5, después la próxima clase nos explica bien con ejemplos. ¿Me entienden? Les digo nomás esto porque ustedes ven en cuestiones judiciales, en una palabra, en un hecho, querellan siempre con calumnia, injuria, difamación y prácticamente todo el código penal meten ahí. Y sin embargo, por esta aplicación dogmática tiene que ser una sola la configurada. Bueno, un gusto, gente, y entonces quedamos así. Si hay alguna pregunta, continuamos el próximo miércoles. Gracias, doctor. Vale, doctor, gracias. Un gusto. Buena suerte. Permiso.